En la iglesia donde crecí, hay un hermano al cual aprecio mucho, aunque no lo crean. Y aunque no lo crean por lo que les voy a contar. Y este hermano siempre ha sido diácono en esta iglesia. Pero la razón por la que lo recordamos tanto muchos de mi generación es porque nos regañaba todo el tiempo. Y creo que les he contado esa historia. Este hermano nos regañaba todo el tiempo, pero a diferencia de esta época, en la época donde yo fui niño en la iglesia, nos daban pellizcos. Este hermano nos pellizcaba cuando nos portábamos mal y nuestros padres lo permitían, todos lo permitían. Y a la fecha, cuando me lo encontré y me invitó a un evento a predicar con adolescentes, le dije, ¿se acuerda cuando nos pellizcaba? Y este hermano dijo, no, y volteó con el otro hermano, no es cierto, hermano. Le dije, no, sí, cómo no, usted nos pellizcaba. Pero ya lo perdoné, le dije. Y es que muchas veces tenemos muy distorsionado el servicio que damos hacia la iglesia. Muchas veces tenemos muy distorsionado lo que implica servirnos unos a otros en la iglesia. Y la predicación de hoy la titulé un poquito haciendo referencia, poniéndome filosófico a la frase famosa de René Descartes, que dice, pienso y luego existo. Y la idea de esta frase es que la evidencia de que existo es porque pienso. Y yo puse, sirvo, luego existo. Es decir, la evidencia de que existimos en el reino de Dios es porque vivimos para servir. Y ahorita voy a explicar mejor eso. Y posiblemente tú, al igual que el hermano que me pellizcaba, que era diácono, podrías estar con una perspectiva incorrecta de lo que es servir a Dios en medio de la iglesia o en medio de la comunidad. Así que recuerda esta idea sencilla pero clara y vamos a ver sus implicaciones. Cristo nos salvó para servir a nuestros hermanos. Cristo nos salvó para servir a nuestros hermanos. Y en la primera parte de la escena vemos lo que es más importante para el ministerio de Jesús. ¿Y qué es lo más importante para el ministerio de Jesús? En la escena anterior habíamos dicho que los discípulos no pudieron expulsar a aquel demonio de aquel hombre, de aquel muchacho. Y Cristo viene, les exhorta de que no tenían fe. Después el hombre dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. Y después los discípulos preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, porque tienen que orar, tienen que demostrar que confían en mí y tienen que orar. Los discípulos tienen que hacer mucho para entender más quién es Jesús. Necesitan hacer mucho para seguir entendiendo los sufrimientos de Cristo. Y Marcos constantemente nos muestra a los discípulos como personas que no entendían lo que estaba pasando o que no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y ya lo he dicho muchas veces, aunque los queramos ahorcar a los discípulos, siempre tenemos que considerarnos a nosotros mismos, que en muchas ocasiones nos pasa exactamente lo mismo. Dice el versículo 30 que saliendo de ahí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué Marcos pone esta expresión ahí? ¿Por qué Marcos nos deja ver que Jesús, después de aquel acontecimiento, iba caminando hacia Capernaum, iba pasando por Galilea, entrando a Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera? Bueno, es muy interesante porque en el contexto sabemos que Jesús en Galilea sanó un montón de personas. Y cuando Jesús estaba en Galilea, por ejemplo, con el paralítico, haciendo milagros y señales, si se acuerdan, la gente abarrotaba a Jesús. De hecho, en un momento cuando Jesús sube a la barca para descansar un poco, ve que la gente lo asedia en el mar de Galilea y va a encontrarse con ellos y Jesús los ve como ovejas que no tienen pastor. Y sabemos que Jesús en muchas ocasiones dejaba de hacer milagros para enseñar. Y mira lo que dice Marcos 1, 37 y 38. Después de que Jesús se retiró a orar, Simón y los demás discípulos entraron y le dijeron, Maestro, ¿dónde estabas? Todos te buscan. Es decir, Jesús, todos quieren milagros, todos están aquí porque te buscan. Y lo que Jesús responde es, vamos a otro lugar, a las aldeas vecinas, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y es un buen momento para que recordemos que todos los milagros de Jesús que ha estado haciendo hasta este momento demuestran que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que ha venido con poder. Pero una vez que entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que escucharlo. Los milagros de Jesús demostraban quién era Él,
Pero la idea no era quedar embelesados con los milagros, sino era ahora entender que teníamos que escuchar a Jesús. Y esa fue la enseñanza de la transfiguración. Jesús se transfigura, Pedro, Juan y Jacobo lo ven transfigurarse. ¿Qué significará todo eso? Que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, por lo tanto tienen que escucharlo. Me atrevo a decir que Jesús no vino necesariamente a hacer milagros para extender su reino. Jesús vino a hacer milagros para demostrar quién era Él. Pero lo que vino a hacer Jesús realmente fue a predicar. Es por eso que cuando viene Jesús y dice que pasa por Galilea y no quiere que nadie se entere, es porque Jesús tiene una prioridad. Y la prioridad para Jesús es enseñar a sus discípulos. Y en el versículo 9:31 vemos claramente que dice, Él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía. Y alguien podría pensar, oye Jesús, pero espérate, o sea, ¿por qué no enseñas a todos? O sea, está bien que quieras enseñar a tus discípulos, pero si la gente viene y ve y te escucha, pues enséñale a todos, sería lo natural. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 4, con la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Dijo, a las multitudes les es enseñado en parábola, pero a ustedes, a los 12, les es revelado el misterio de Cristo. Es decir, la acción de Jesús era elegir a estos 12 apóstoles, a este cuadro chico como decimos, y a ellos eran los que les iba a estar enseñando el misterio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, en el versículo 31 vemos lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Y qué es lo que Jesús les estaba enseñando? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Jesús quería que ellos siguieran entendiendo y conociendo que el Mesías tenía que sufrir tal como las Escrituras lo enseñaban. Y esto es una enseñanza que comenzó justo después de la confesión de Pedro. Si te acuerdas, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, que eres resucitado, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Ahora Pedro y los discípulos pueden entender que Jesús es el Mesías. Pero después Jesús dice, ok, el Mesías tiene que sufrir. Y ahí es donde Pedro le dice, no Jesús, que esto no te pase. Y a partir del capítulo 8 hasta el final, Jesús va a estar hablando de sus sufrimientos. Pero esta enseñanza es una enseñanza que quiere que primeramente sus discípulos la entiendan. Entonces Jesús está priorizando por encima de seguir haciendo milagros. Él está priorizando que sus discípulos entiendan que el Mesías, que el Cristo, que el Hijo de Dios debía de sufrir. Esa es la prioridad de Jesús, enseñarles el evangelio de los sufrimientos de Cristo a sus discípulos. ¿Y qué pasa con los discípulos? Versículo 32. Nos encantaría pensar que están agarrando la onda, que van avanzando, pero mira lo que dice el versículo 32. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Y esta vez no solo no entienden, sino que tienen miedo. Y si recuerdan, el miedo en Marcos es un signo de falta de fe. Jesús ya les ha recriminado su falta de fe anteriormente, ya les ha recriminado su dureza de corazón para no creer. Y Jesús constantemente está enseñándoles y repitiéndoles las cosas. Pero tal vez aquí en este pasaje hay un sesgo de orgullo de no querer preguntar a Jesús. Y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando estás en una clase, si hay preguntas, hay preguntas y nos da pena decir que no entendimos. Mejor decimos, no, todo claro, no. Mejor le pregunto a ChatGPT de ratito. Porque nos da pena un poco no demostrar que sabemos o que conocemos. Y ahorita voy a explicar por qué considero que aquí había orgullo de los discípulos. Pero antes de avanzar en el texto, hay algo que necesitamos que entender acerca de Dios. Su prioridad para nosotros no ha cambiado. La prioridad de Jesús sobre sus discípulos era enseñarles sobre sus sufrimientos. Y la prioridad de Cristo en ese tiempo no ha cambiado. Por encima de tu comodidad, por encima de cualquier otra circunstancia que estés viviendo, la voluntad de Dios es que sigas profundizando en el Evangelio de Jesucristo, que sigas sumergiéndote más y más en las aguas de su gracia y que cada vez conozcas mejor la gloria de su cruz, la profundidad de la verdad de su resurrección y que llegues a quedar embelesado con Cristo crucificado. Que el Evangelio te destruya por completo y te vuelva a dar vida una y otra vez y cada vez que lo necesites.
Entonces, cuando te preguntes, ¿qué está haciendo Dios con mi vida? ¿Qué está haciendo Dios con mi familia? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Por qué no entiendo lo que está ocurriendo en mi casa? Ten por seguro que Dios tiene una prioridad sobre tu vida, y es que lo conozcas más y más. Que el Evangelio, que su palabra siga resonando con más fuerza en tu mente y en tu corazón. La prioridad de Jesús era enseñar sobre su Evangelio, no necesariamente seguir haciendo todos los milagros que la gente quisiera. Recuerdo mucho cuando Olivia estuvo en el hospital. Y en medio de este proceso yo me hacía muchas preguntas, trataba de encontrarle un sentido a todas las cosas. ¿Qué quiere Dios con todo esto que está pasando con nosotros? Y siendo honesto, en ese momento no tenía una respuesta clara para mí mismo. Siendo honesto, mi cerebro no paraba de pensar y de pensar y de pensar y de pensar en lo que estábamos viviendo. Pero esta semana, al preparar el sermón, entendí algo de aquel momento. Y sencillamente Dios quería que en medio del sufrimiento yo siguiera profundizando en el sufrimiento de Cristo. Que no solo pensara en mi dolor, sino que admirara el dolor de Jesús en la cruz del Calvario, porque su sufrimiento se convierte en nuestra esperanza, su resurrección en nuestra confianza. Y así en medio del dolor sabemos que somos más que vencedores, porque Cristo nos amó. Por eso es tan importante mantener nuestra mente y nuestra centralidad de nuestro pensamiento en todo tiempo y en toda circunstancia a la gloria de la cruz de Cristo, porque ahí tenemos nuestra esperanza. Aún si Cristo, si Dios en su soberana voluntad determinara no sanarnos de alguna enfermedad, fijar y mantener nuestras vidas en la cruz de Cristo nos da esperanza para el futuro y para la eternidad. Pero por eso la prioridad de Jesús es que sus discípulos sigan entendiendo más acerca de su cruz. Tú me has escuchado decir muchas veces que creemos en los milagros, que creemos que Dios puede sanar, que puede protegernos, que puede bendecirnos de maneras sobrenaturales, pero también sabemos esto, que si algún día Dios no decide no sanarnos y en su voluntad está que partamos, lo único que dará esperanza será su cruz y su resurrección. Por eso comprender el sufrimiento de Cristo, asimilarlo, meditarlo y atesorarlo es lo único que nos llevará a vivir vidas llenas de agradecimiento, de gozo y de servicio a los demás. No importa en qué etapa de tu vida estés, siempre estamos luchando con nuestro egoísmo. Y para vencer nuestro egoísmo tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Si estás en medio de una lucha como papá, como mamá, como hijo, como estudiante, como esposa, como líder, no importa si estás enfrentando dudas, frustraciones o estás en un logro. Dios quiere llevarte a conocer mejor a Cristo crucificado, a su Hijo crucificado. ¿No te ha pasado que a veces yo me pregunto tanto, por qué a veces me cuesta tanto trabajo dar más de mi tiempo a mis hijos? O dar más de mí a mis hijos. Cuando Caleb quiere jugar más o cuando Dani quiere estar más tiempo conmigo. Y yo siento que ya cumplí mis horas de papá. Y en medio de nuestro egoísmo, tenemos que voltear a ver la cruz de Cristo y te aseguro que seremos renovados, confrontados y transformados a su imagen. En tu agenda familiar o en tu agenda personal puedes tener un montón de cosas. Cambiar el carro, ahorrar por una nueva casa, la universidad de tus hijos, la escuela de tus hijos. Puedes tener un montón de cosas en la agenda, aprender un nuevo idioma, aprender una nueva carrera o yo qué sé. Pero, y qué padre que tengamos cosas por hacer. Pero déjame decirte algo bien importante. En la agenda de Dios para nosotros solamente hay una sola cosa. Y es que conozcamos su evangelio con mayor profundidad en nuestras vidas hasta que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Y ahora que vimos lo que es más importante para Jesús, que es enseñar su evangelio, ahora veamos lo que es más importante para los discípulos. Y lo más importante para los discípulos, posiblemente ya lo imaginas porque lo acabamos de leer, son ellos mismos. Mira cómo en el versículo 33 hay una discusión. Cuando llegaron a Capernaum, dice el 33, en la casa Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Jesús los escuchó discutir por el camino. Y en el 34 dice, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era mayor. Es decir, lo más importante para los discípulos, en medio de su caminar con Cristo, de verlo hacer milagros, de sanar y a pesar de todas las enseñanzas que ya les había dado y que ya habían recibido, en lugar de seguirlo escuchando y aprender más de Jesús, su preocupación era preguntarse quién de ellos era el más importante. Y esto evidencia que no habían entendido
lo de los sufrimientos del Cristo. Y al no comprender los sufrimientos de Cristo, lo que se volvía primordial para ellos era justamente ellos mismos. Fíjate cómo estas dos escenas están entrelazadas. Jesús les habla de sus sufrimientos y los discípulos no entienden. Y en la siguiente escena, Marcos nos muestra a los discípulos de Cristo peleándose por quién es el mayor. Y esto es el reflejo de nuestro propio corazón. De la misma manera, cuando tú y yo profundizamos en el Evangelio, cuando tú y yo no profundizamos en el Evangelio y cuando no lo atesoramos, sino que solamente tal vez venimos el domingo, lo escuchamos, lo conocemos, medio lo sabemos, pero no lo valoramos como lo más importante, la forma en la que viviremos nuestra vida cristiana y nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos en la iglesia, será a través de comparaciones, buscando protagonismo, intentando ser el primero o demostrando por qué uno es más importante que el otro. Cuando tú quieres protagonismo en la iglesia, cuando tú quieres ser el mayor de todos, cuando tú quieres ser el que todo el mundo respete tu decisión, posiblemente es porque no has entendido bien el Evangelio. Pero ahora miremos el amor de Cristo para sus discípulos al volverles a explicar. El tierno amor de Cristo, que a pesar de que ya había explicado el Evangelio, Él mismo ahora va a dar una aplicación práctica. Fíjate lo que dice el verso 35. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y esta declaración golpea bien duro la mentalidad de aquel tiempo, pero también golpea bien duro la mentalidad de ese tiempo. Porque todos entendemos que el que es más importante es el que debe ser servido por todos. El que tiene que tener la última palabra, al que hay que consultarle todas las cosas. Entonces los discípulos están preguntando de entre ellos quién es el mayor. Y Jesús estaba cambiando las reglas. Ahora Jesús estaba diciendo: no, el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Y creo que les he platicado un poco esta historia, que yo soy de en medio, y en mi casa mi hermano mayor hacía los mandados, iba a la tienda. Cuando yo crecí, dijeron: ok, la regla es que el menor tiene que ir por los mandados porque ya puede, y yo asumí mi papel con responsabilidad, el papel que me tocó en la vida, y yo fui a hacer los mandados de mi casa por muchos años, hasta que mi hermano el menor comenzó a crecer y yo comenzaba a emocionarme para pasarle la estafeta. Yo era el que tenía que hacer los mandados, pero cambiaron las reglas en casa. Dijeron: no, es el más chiquito, ¿cómo va a ir más chiquito por los mandados? Mejor que siga del medio. Y yo me quedé perpetuamente en mi casa haciendo los mandados. Por eso me casé joven y me salí. Hermanos, la forma en la que Jesús está cambiando las reglas es muy radical. Está cambiando las reglas de una forma en la que la sociedad no lo percibe. No solo para aquellos, ya lo dije, sino también para nosotros. Está transformando no solo un tema cultural de aquel tiempo, sino está transformando el corazón del ser humano que desea ser servido, ser protagonista y dominar a los demás. Y antes de que tú pienses que tú no tienes ese problema de los discípulos, aún sin conocerte a profundidad, te garantizo que lo tienes. Y la razón por la que sé que tú y yo tenemos el mismo problema y la misma tendencia es porque venimos de Adán. Y cuando Adán cayó y Dios fue a preguntarle: ¿por qué comiste de la fruta que te dije que no comieras? Adán, en lugar de poner el pecho en las balas y decir: me equivoqué, la regué, soy pecador, yo estoy mal. ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste. Estoy seguro que hay muchas evidencias en tu vida y en la vida que somos egoístas y que preferimos dar la vida de los demás antes que dar nuestra vida. Entonces, Jesús está encontrando una manera de explicar mejor los sufrimientos y su resurrección. Y ya dijo que quien quiera ser el mayor será el servidor de todos. Pero para ilustrar todavía más su enseñanza, Jesús va a llamar a un niño enfrente de ellos. Pero antes de llegar a esa ilustración, hay que entender bien esta frase. Porque muchas veces pensamos que esta frase quiere decir que primero empiezo de abajo, sirviendo a los demás, y luego ya llego a ser grande y ahora sí me sirven todos. Pero eso es lo que cree la sociedad. Hay muchos que se sacrifican un montón para llegar a puestos muy importantes y ahora sí tomar el control de todas las cosas. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que empieces de abajo y luego llegas a ser grande. Jesús está diciendo que la grandeza
está en ser como Él, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se encarnó, se hizo hombre y vino a servir hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, de esta manera podemos entender que quienes se enamoran de la obra de la cruz en el Calvario y de la resurrección, sirven a los demás porque están entendiendo que hay grandeza en imitar a Cristo. La razón por la que servimos a los demás y porque nos ponemos hasta el final para servir a nuestros hermanos es porque entendemos que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es algo maravilloso. Y diría lo más maravilloso que existe para nosotros. Digno de imitar, digno de adorar, digno de replicar en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Servir a los demás, como Cristo dice que los sirvamos, es evidencia de que entiendes el Evangelio. Ahora, date cuenta cómo la evidencia de haber creído que servir a los demás se exterioriza en el contexto de la comunidad, no en tu soledad y no en tu aislamiento. Tú solo allá metido en tu casa no sufres por los demás, no sufres por un hermano de la iglesia. Allá metido en tu casa, Sammy no te puede ofender para que puedas servirle a pesar de que te ofendió. Allá metido en tu casa, no vas a discutir con ningún hermano. Y no estoy diciendo que discutan o que se peleen. Solo estoy diciendo, resaltando la idea de que esto que está diciendo el texto no se vive en aislamiento. La forma en la que entendemos el sacrificio de Cristo se vive en comunidad. Y ahora sí viene Jesús con el niño pequeño que lo pone al centro, lo carga en sus brazos y dice: el que recibe un niño como él, en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Y qué bonita ilustración. Pero te digo algo, un spoiler, los discípulos no entendieron la ilustración. Porque en el capítulo 13, 10-13, dice que la gente comenzó a traerle a los niños a Jesús para que los tocara. Y los discípulos reprenden a la gente. Dicen: no, esos muchachos pueden hacer ruido a otro lado, ¿no? Y es como Jesús les acaba de decir que quien recibe a los niños, quien sirve a los niños, a las personas más vulnerables o a las personas que la sociedad no veía o que eran insignificantes para ellos en su momento, quienes sirve a los niños entiende mi evangelio, porque Jesús vino a servir a los niños que somos nosotros. Jesús nos vio solos, tristes, desamparados, sin rumbo, y Él bajó para salvarnos. Y Él está diciendo ahora: quien sirve a los niños, quien recibe a un niño es como si me recibiera a mí y al que me envió a mi Padre. Porque quien está de acuerdo en servir a los más humildes y a los más necesitados, está de acuerdo con mi evangelio. Porque si no estás de acuerdo en hacer eso, no estás de acuerdo en lo que yo hice por ti. Si tú no estás de acuerdo en recibir y en ayudar a los más débiles y necesitados, entonces no estás de acuerdo en el evangelio. Porque el evangelio se trata de que tú y yo, pobres, necesitados, marginados, sin vida, muertos en nuestros delitos y pecados, vinimos a ser servidos por Cristo. Entonces la importancia sobre los niños no es una alegoría, sino es algo literal. Y posiblemente los discípulos ni siquiera entendieron la ilustración. La razón por la que Jesús trae un niño es también para que veamos que es de alguien del cual no podemos recibir retribución. Si le haces un bien a un niño, ¿el qué puede hacer por ti? Nada. Dios hizo un bien para nosotros al salvarnos. ¿Y qué podemos hacer por Él? Nada. Somos bien buenos sirviendo a las personas que sabemos que podemos tener una retribución de ellos. Pero Jesús nos está invitando a servir a los más pequeños. Y tienes que tener cuidado si tú eres igual con tus hijos o con los niños en la iglesia. Y quiero aplicar algo para los maestros de la iglesia, de niños. Primero, agradecerles y reconocerles su servicio, de todo el trabajo que han hecho por estos años, por cuidar y dar buen testimonio a nuestros hijos. Pero también podríamos estarlo haciendo por la motivación correcta. Cuando yo me acerco a los niños y los comienzo a ver con juicio todo el tiempo, posiblemente yo no les estoy sirviendo. Son niños, son los más vulnerables, son los que más necesitan cuidado y protección. En una iglesia alguien me buscó una vez y me dijo: José, ¿tú querías con un niño inquieto? Le dije: pues nada, aguantarlo, ¿qué le hacemos? ¿Cuántos no me aguantaron a mí? Me dijo: es que en la iglesia que le acaban de decir a un niño que ya no venga a la escuela dominical. Cuando me acerco a los niños, y es más importante lo que yo preparé, no estoy entendiendo el servicio que tengo que darles. Porque la iglesia, hermanos, no es una escuela académica
en donde vamos a reprobar o aprobar niños. No venimos aquí a saber si los niños saben o no saben. La iglesia es una familia en donde venimos como maestros a reunirnos con los niños. Y en la clase y en la enseñanza lo que estamos haciendo es darles testimonio del evangelio a través de tu amor y de tu paciencia. Y es lo que único que da sentido a las palabras que enseñamos. Recuerda siempre eso. Y de entrada les avisamos que necesitamos más gente para ayudar en el ministerio infantil. Pero de la misma manera, papás, si en nuestro corazón egoísta muchas veces no queremos pasar más tiempo con nuestros hijos, porque tenemos un proyecto nuevo que hacer, porque tenemos mucho trabajo, nos inventamos trabajo de todos lados nosotros como padres. O los que tenemos hijos pequeños y nuestros hijos lloran de madrugada y nos levantan y quieren venir con nosotros y están llorando y tú quieres descansar. Acuérdate algo muy importante. Si realmente has entendido el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, Dios te ha mandado a servir a tus hijos. Entonces no sirves en primera instancia a tus hijos porque eres papá, sino porque los hijos, dice el Salmo, son herencia de Jehová. Y Dios nos va a demandar cuentas de cómo servimos a nuestros hijos. Y en eso me pongo a temblar yo, pero ponte a temblar tú conmigo. Digo yo porque tengo 4. Pero mira cómo el evangelio de Jesucristo, con esta ilustración de niño, está recobrando mucha fuerza para nuestra dinámica como padres y como hermanos en la iglesia local. Pero también la forma en la que vivimos este servicio del que Jesús está hablando es preocupándonos por las necesidades reales y particulares de los demás. Y una de las maneras en las que experimentamos esto es cuando estamos presentes en la vida de nuestros hermanos para compartir nuestras vidas y para servirnos mutuamente. Por favor, no pienses que cuando hablamos todo el tiempo de servicio en la iglesia se trata de que ocupemos algo. Ocupemos quien toque la batería, ocupamos quien mueva las bancas, ocupamos quien venga a hacer esto, que si lo haces, gracias, y gracias a los hermanos que hoy metieron una batería ahí. Gracias por todo el servicio que dan a la iglesia. Pero el servicio del que está hablando este texto va un poquito más allá. Y no es en el hacer de la dinámica natural de una iglesia. El servicio es servir a nuestros hermanos para que conozcan más el evangelio de Jesucristo. Es como lavar los pies de nuestros hermanos en sus necesidades. Y la única forma de vivir eso es estar presente en la vida de nuestros hermanos. ¿Recuerdan lo que vimos en los grupos pequeños de esta semana? Vimos el primer punto del pacto de membresía y decíamos que en Hebreos vemos que Dios nos envió a Cristo, Hebreos 10, versículo 15 hasta el 25, y nos damos cuenta que dice que tenemos un nuevo sumo sacerdote, que es Jesucristo, quien abrió un nuevo camino por el cual podemos entrar ante la gracia de Dios, al lugar santísimo, y Él quitó el velo en su carne, en su sacrificio, y ahora tenemos acceso completo a la gracia. Pero después dice que lo que tenemos que hacer como iglesia es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, estimularse al amor y a las buenas obras y exhortarse los unos a los otros. Es decir, la forma en la que pactamos con Dios, la forma en la que respondemos a la promesa y al pacto, al nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de la sangre de Cristo, es viviendo en comunidad. Y es tan importante que busques celebrar la comunidad. Lo que hacemos aquí, que vamos a hacer en un momento, que busques celebrar esa comunión con tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vienes a las reuniones, no escuches esto como un pastor que te está regañando porque no vienes a la iglesia. Entiende esto como un compromiso que tienes con Dios. Porque cuando tú vienes a las reuniones para relacionarte con tus hermanos, lo que estás diciendo es, mis hermanos importan. Y la semana pasada vi a Israel un poco triste y no le pregunté nada. Déjale preguntas esta semana. Y trata de no irte el domingo en un grupo pequeño, en la reunión de mujeres que hubo ayer, en la reunión de hombres, sin saber cómo puedes servir a tus hermanos o cómo puedes ayudarle a alguien en algo que esté pasando. Tenemos que estar presente en la vida de nuestros hermanos. Estar presente en su vida demuestra que hemos entendido que no somos más importantes que nadie. Hermanos, tú no eres el único que está ocupado. Tú no eres el único que tiene que trabajar y llevar el pan a su casa. Todos tenemos ocupaciones. Todos tenemos trabajo aparte de la iglesia, hasta ahorita. Demostrar y buscar estar juntos en nuestras reuniones demuestra que queremos servir a nuestros hermanos. Y dicho sea de paso,
sabes que somos una iglesia que no quiere llenarse de actividades. No queremos que la gente no tenga tiempo de nada más que para venir a la iglesia. Pero por eso nuestras actividades son periódicas, grupos pequeños cada 15 días, mujeres y hombres cada mes y cachito por ahí. Y estamos tratando de calendarizar todo para que tomemos tiempo para poder disfrutar el tiempo con nuestros hermanos, porque para servir a nuestros hermanos hay que estar presentes. Entonces, mira cómo estas dos partes de las dos escenas que tenemos aquí delante nos reflejan que la razón por la que podemos servir a nuestros hermanos es porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio testimonio de eso. Por eso sirvo, luego existo. Es decir, sirvo porque Cristo me salvó. Sirvo a los hermanos como el último, no buscando un lugar, no buscando mostrar que sé más que los demás, no buscando querer dominar o manipular. Sirvo a los hermanos como Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y qué importante es que enseñemos a nuestros hijos y a nuestras familias este modelo de servicio. Pero la única manera, hermanos, en las que vamos a lograr como iglesia tener un servicio mutuo, verdadero en la fe en Cristo Jesús, es profundizando más en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que reflexiones constantemente en su sacrificio, en su resurrección, porque es ahí el único lugar donde encontramos la salvación, la sanidad, las motivaciones correctas para servir a nuestros hermanos. Es ahí donde podemos encontrar gozo, plenitud, al no considerarnos mayores que nadie ni más importantes que nadie, sino considerando a los demás, como dice Pablo, como superiores a nosotros mismos. Porque si no vivimos eso, no estamos entendiendo el Evangelio de Jesucristo, el Rey que vino a darnos salvación por medio de su muerte. Hermanos, la aplicación de ese texto es muy sencilla. Y entender ese texto es relativamente sencillo. Cristo nos salvó para servir a nuestros hermanos. Y cuando tú sirves a tus hermanos, cuando tienes que sacrificarte un poquito más para servir a tus hermanos, demuestras que valoras y que atesoras el Evangelio de Jesucristo. Demuestras que valoras la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque ahí es donde tenemos ejemplo. Y recuerda que ante la agenda tuya está la agenda de Dios, y la agenda de Dios, en la agenda de Dios está enseñarte todo el tiempo a conocer mejor y más la gloria de su cruz.